Bienvenidos a nuestro programa El Karate es para todos. Tendremos una edición nutrida y equilibrada. ¿Por qué? Porque contaremos con la presencia de un especialista en el área de nutrición deportiva. Así que si quieres saber más cómo nutrirte, acompáñanos a ver este programa. Bienvenidos una vez más a nuestro programa El Karate es para todos, todos los domingos a las 11:30 de la mañana, conducido por el sensei Ricardo Pérez y mi persona Génesis de Lelis. Para nosotros es un placer riquísimo poder compartir con ustedes cada domingo y además con invitados como la que tenemos el día de hoy, licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, las cámaras son tuyas, por favor preséntanos y cuéntanos un poquito cuál es tu labor en el Instituto Nacional de Deportes hoy en día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, de verdad que ha sido muy grato para mí estar por acá. Bueno, mi nombre es Irlenis Prada, licenciada en Nutrición y Dietética, egresada de la Central, especialista en nutrición deportiva. Mi función acá en el IND, estoy adjunta ahorita a la dirección médica, donde allí atendemos a los atletas de alto rendimiento y bueno, más que todo ahorita tenemos el proceso de masificación del deporte y allí estamos intentando tener algunas ventajas sobre los atletas en el sentido para enseñarlos no solamente por la parte deportiva, sino que ahí estamos distintos especialistas donde le vamos a dar ese plus que él debe tener para llegar al alto rendimiento. Doctora, ¿cómo llegó usted a la nutrición? O sea, ¿por qué se inclinó por el lado de la nutrición? Esto es que usted estudió nutrición y de repente dijo, ahora yo quiero atender a los deportistas, esto es una especialización. Cuéntenos un poquito de esa parte de cómo llegó la nutrición deportiva. Mire, es un cuento muy largo, pero te lo voy a tratar de resumir. Primero que nada, no quería estudiar nutrición. Eso para mí de verdad que ni siquiera existía. Como estábamos hablando antes, el tema de la nutrición no es muy conocido. Y entonces yo cuando decidí estudiar, yo quería ir a ser criminóloga. Algo que tú dices, wow. No tiene mucha relación una con el otro. No, para nada, para nada. Resulta ser que yo fui una chica rebelde y a mi poca edad de 15 años, en ese momento me tatué. Y cuando yo quedé en la Universidad de la ULA para criminología, me hicieron los exámenes físicos y me dijeron, no, que va, usted no entra para acá, usted está loquita, usted no puede entrar aquí. ¡Ay, no puede ser! Me echaron para atrás. Y yo venía, no puede ser, ya no puedo estudiar criminología, que era de verdad una de mis pasiones en ese momento. Había quedado en biología en la Central. Y yo dije, bueno, chévere, bueno, me voy a biología, es la Central, todo el mundo, UCB. Cuando llegué a la UCB, pasé 2 años allí y casualidad me encuentro una amiga que sí me habló de la nutrición, pero después pasamos para medicina. Cuando hago el cambio, gracias a Dios me salió el cambio muy, muy fortuitamente, empecé el primer semestre. Mi primer profesor, el profesor Marcano de histología, me dice así como que bueno, pero vamos a ver qué hacemos, si tú no quieres estar acá, vete para criminología, vamos a ver qué hacemos con ese tatuaje. Pero otros profesores me decían, te vas a enamorar, ya vas a ver que no va a pasar del primer semestre que te vas a enamorar de la carrera. Efectivamente, no tenía ni el primer corte cuando ya yo sentí una pasión increíble por la nutrición. Y de aquí, bueno, acá me ven nutricionista, ya 10 años, de 8 a 10 años graduada, y me especializo más que todo en la parte deportiva porque, bueno, como veníamos hablando anteriormente, es lo distinto a la parte clínica, ¿no? Trabajas con otro tipo de población, donde allí vamos viendo más que todo el tema de la población sana, que son los que te buscan para poder tener esa herramienta para poder ser mejor en el gesto físico, en el rendimiento deportivo y todo ese tipo de detalles. Irlenis, 2 cositas que me gustaría rescatar de lo que has mencionado. En primer lugar, explicabas que te dedicas a tratar a los atletas de alto rendimiento. Sí. Pero ¿cómo involucras a la masificación deportiva? ¿Cómo se lleva la nutrición con a lo mejor unos atletas de la cancha de la comunidad tal, del barrio tal? ¿Cómo está ese abordaje hoy en día? Hoy en día, más que todo, tenemos la
la idea, o nosotros hacemos el abordaje, es como que todo a los padres. Nos influenciamos mucho en hacer charlas educativas, vamos y conversamos directamente con aquellas pequeñas escuelas o aquellas pequeñas academias, donde allí más que todo van viendo el tema de cómo empezar en ese semillero a mejorar la nutrición, alimentación. donde tú sabes que de allí parte todo, es el problema más neurálgico que tenemos a nivel mundial o a nivel de vida. Y unos tips, ¿cuáles son los tips que mayor se repiten o cuáles son esos consejos que mayor se repiten en esas comunidades, en esas pequeñas academias o en esas pequeñas... Ahí yo siempre les hablo mucho de lo que es tratar de que el plato sea totalmente equilibrado. Hay que empezar a quitarnos esas enseñanzas o esa cultura que muchas veces es errónea, que venimos arrastrando de nuestros ancestros. Como ejemplo, el consumo del café a temprana edad no está permitido. El consumo de dulces tampoco está permitido, de bebidas gaseosas. Toda esa parte es donde nos tratamos de enfocar y tratar de que las personas de ese tipo de comunidades aprendan a tenerlo el beneficio de lo que nos produce la naturaleza, como por ejemplo los carbohidratos complejos, que son las verduras. Ahí no tenemos que depender tanto de si podemos comer o no harinas, o si no tengo una pasta yo no voy a poder comer. Inclusive creo que es hasta más económico, más asequible. Sí, no tanto más económico, porque también tenemos el tema de que consumir, o cuando tú dices, mira, voy a hacer dieta, que no es el término apropiado, es un plan de alimentación, es adquirir nuevos hábitos, por lo que nosotros tenemos que tratar de conllevar y decimos, mira, una papita te puede rendir, una yauquita te puede rendir, vamos a saber cómo poder a sacarle el aprovechamiento de ese alimento. En Bueno, cambio, doctora, la harina... Yo creo que entonces usted en el próximo segmento nos va a dibujar o nos va a tratar de hacer un esquema de cómo es ese plato de comida, sobre todo nosotros los venezolanos, porque nos tenemos que adaptar a nuestras costumbres, a lo que nosotros cosechamos, etcétera, etcétera. Totalmente. Así que no se pierdan el próximo segmento del Karate es para Todos, para que sigamos aprendiendo de cómo nutrirnos excelente. Sin seguirle preguntando a otras cámaras, porque aquí quiere revelarlo todo. Continuamos en nuestro segundo bloque de El Karate es para Todos con la espectacular presencia de Irlenis Prada, quien es licenciada en nutrición egresada de la Universidad Central de Venezuela. Hace unos minutos atrás estábamos conversando acerca del plato balanceado, el plato que necesitan nuestros atletas. ¿Cómo sería ese plato? Primero que nada, Génesis, te voy a aclarar el punto. Ok. No se dice balanceado. El término balanceado para mí son las panelitas de San Joaquín. Es Porque el único se balancea, que ok. balancea. El término correcto es el plato equilibrado, alimentación equilibrada, donde todo obviamente tenemos que tener un equilibrio. En la vida, en sí. En la vida, en todo, en la parte energética y todo lo demás. ¿Qué pasa con el plato? Obviamente nosotros tenemos una cultura una gastronomía muy rica y muy provechosa, donde le podemos trabajar, mientras más colores tenga el plato, más nutritivo va a ser. Entonces nuestro plato se va a basar más que todo en tener proteínas, bien sea de origen animal o origen vegetal. Tiene que tener sus vegetales, mientras más colores, por lo menos mínimo 3 vegetales, debemos tratar de combinar nuestro carbohidrato, que puede ser bien sea complejos o simples. ¿Cómo son los complejos? Las verduras, aquellos que tienen menos cantidad, que son más lentos para digerir, perdón. Y están los carbohidratos complejos, que son los procesados o los ultraprocesados, como en este caso serían los azúcares, ¿bien? Entonces, al tratar de combinar todos estos tipos de nutrientes, tenemos siempre que juntarlos con una fruta para que poder tener, es como el plus o la guinda del pastel, que ahí es donde nos va a dar las vitaminas, minerales, los antioxidantes y todo ese tipo, dependiendo de la fruta en que esté. Y siempre recomendamos tener el consumo de agua. El jugo está muy satanizado en el sentido de que no se puede tomar jugo, pero nosotros ¿cómo lo podemos hacer de mejor manera? Y el consumo de la fruta, comer la fruta entera y tomarnos el agua mientras hacemos la ingesta. ¿Un atleta debe tener la misma alimentación que el resto de su familia? No, por supuesto que no. El cálculo de la dieta o las calorías para un atleta, todo va a depender
de la disciplina que el atleta esté ejerciendo, de la etapa de preparación en que se encuentre y también si es un deporte en conjunto o un deporte más que todo individualizado o en este caso por peso como es en el karate, ¿ok? Todo esto depende, tenemos un promedio alrededor de 4.500, 4.000 calorías. La población general, según el Instituto Nacional de Nutrición, deberíamos de consumir entre 2.000 a 2.300 kilocalorías día. En cambio, el atleta, independientemente de la disciplina en que se encuentre, tiene que estar siempre por encima de estas calorías debido a su gasto energético es mucho más elevado. Doctora, usted acaba de mencionar unos números. 2.300 kilocalorías para una persona que no haga deporte, que en general. Ese es el consumo por pararnos, caminar, ir al baño. Es lo mínimo requerido. Es lo mínimo requerido. Para que el público entienda lo que usted está transmitiendo, ¿qué debería comer esa persona para que sean 2.300 kilocalorías, como usted lo mencionó anteriormente? Fíjese algo, las 2.300 kilocalorías día, ahí puede estar abarcado en 3 comidas principales y en 2 meriendas. Ese sería un esquema idóneo para la población. Ahí es donde vamos a saber nosotros las cantidades, porque cuando tú vas a un nutricionista que te va a enseñar a comer, tú vas a saber son las cantidades que tú necesitas como persona. Porque yo, por ejemplo, si mi necesidad simplemente estoy perdiendo masa muscular, una persona general, mira, tengo una pérdida de peso que no sé por qué, primero tengo que averiguar o indagar, diagnosticar algo para ver por qué estoy perdiendo el peso y de allí es donde voy a ver a mi nutricionista que me va a decir, ajá, ahora dime tú cómo hago para ganar el peso. Yo me voy a basar mucho en lo que es el consumo de proteínas, que es el aumento de masa muscular, nos va a ayudar mucho a la síntesis de los tejidos musculares. De allí voy a buscar la proporción o la ración como tal de carbohidratos que nos va a generar la energía. Y también junto a ello voy a combinar los vegetales, que es lo que me va a dar las vitaminas, los minerales, el aporte de fibra necesario para que nuestro cuerpo pueda hacer todas sus funciones vitales. O sea, que definitivamente una persona, eso es lo que es, exactamente. O sea, totalmente individualizado. No hay forma. Podemos comer cosas parecidas todos porque en la casa no va a ser la exactamente misma. en casa no una fórmula magistral para todo el mundo. No. En mi casa se decía aquí se come esto porque esto no es un restaurante y todos comíamos lo mismo. Sí, y qué daño nos hacían, ¿verdad? Pero a medida que yo fui evolucionando en el deporte, obviamente fui aprendiendo y habían cosas que me preparaba mi madre, que en paz descanse, que no era lo mismo que se iba a comer mi papá y mi mamá. ¿Entiendes? Porque obviamente había un equilibrio diferente en mi plato que en el... No, y esas cosas que acostumbran a veces, o que acostumbramos los padres, te tienes que comer todo. Todo. Y entonces hay una porción que tú le colocaste, pero si el niño ya no puede más. Ayer era donde iba a tocar el tema. De repente puede ser el mismo plato. Lo que no va a ser son las mismas cantidades. Claro. Porque no es lo mismo el estomaguito de un niño de 4 años a una persona de 18 años. O hasta una de 10 años. ¿Me entiendes? Hay arroz con pollo en la casa. Arroz con pollo y ensalada. Pero yo al bebé o a la bebé le voy a servir simplemente una tacita de ese arroz con pollo. A la otra persona le puedo servir una taza y media. Y de aquí es donde vamos viendo la proporción de la necesidad energética que yo tengo. Y hay un mito cultural que mientras el niño más coma, más sano está. Eso es totalmente erróneo. Siempre nos decían, ay, qué gordito, se ve súper sanito. No, hay que tratar de quitar esa cultura. Porque obviamente no es que porque esté gordito está simplemente sano. Hay unos términos nuevos que está sacando ahorita la Organización Mundial de la Salud que nos dice que hay muchos obesos desnutridos. Y es porque simplemente puedes tener un peso corporal, pero cuando te haces unos exámenes de laboratorio o simplemente indagas a tu nivel de organismo, estás totalmente desnutrido porque a lo mejor es una desnutrición proteica. No tienes el consumo de proteína adecuado para lo que puedas estar haciendo, Así bien es. sea deportista o población general. Entonces, doctora, en el próximo bloque usted nos va a explicar y nos va a abordar prácticamente cómo los atletas de alto rendimiento, sobre todo aquí en el INED, donde usted trabaja, hacen un circuito y caen en sus manos. Y después que caigan en sus manos, ¿qué hacen con usted? Así que no se pierdan el próximo bloque. El karate es para todos.
Y seguimos en nuestro tercer segmento del Karate es para Todos. Y ahora la doctora nos va a explicar parte de sus funciones en el circuito médico aquí en el IND. Doctora, cuando yo era atleta, eso fue el siglo pasado, yo pasaba por las manos de unos doctores que me hacían unas mediciones. Primero iba, creo que al examen de sangre. Laboratorio. Al laboratorio, examen de sangre, orina, creo que el DS, después pasaba a medidas, La antropóloga. la antropóloga, y después caía comúnmente en el nutricionista. Correcto. ¿Qué pasa antes? ¿Por qué el atleta tiene que ser ese circuito antes de llegar a usted? El circuito médico más que todo se basa en tratar de ver previo o en una etapa en específica de preparación de los atletas para poder intervenir en el momento justo para poder adecuar las cosas que tenga pendiente. Si es el peso, si es alguna lesión porque pasan por el fisiatra, el traumatólogo, pasan por todas las especialidades. En el caso especial de mi especialidad, ellos llegan primero al laboratorio porque nosotros tenemos que tener un aval y eso no solamente acá en el circuito médico, se hace también en lo que es la consulta privada. Se recomienda tener un perfil 20 para ver cómo están todos los niveles sanguíneos, colesterol, triglicéridos, Los procesos urea. hormonales, digamos. Claro, porque de allí es donde yo te puedo decir, mira, te puedes comer una ternera completa, pero si tienes un colesterol alto demasiado elevado, tú no vas a llegar y te vas a seguir metiendo más grasa y de origen animal menos. Entonces ahí es donde tengo que yo partir directamente para poder hacer un plan de alimentación adecuado. Entonces, bueno, se hacen el servicio de laboratorio, pasan a la antropología. Ellos allí, las antropólogas hacen la antropometría, directamente de cada atleta, les calculan su porcentaje de grasa, su porcentaje de AKS en este caso, y luego ellos pasan por nosotras, las nutricionistas en este caso. Allí nosotros evaluamos cada medida, lo que es la composición corporal, los pliegues, lo que son el somatotipo, toda esa parte, y ahí es donde vamos a saber qué debemos actuar con resultados de laboratorio en mano y con el resultado de la antropometría. Allí le vamos a colocar individualizadamente a cada atleta por especialidad, por etapa de preparación, su alimentación adecuada. Entonces nosotros le damos a ellos lo que es el seguimiento de esa dieta en lo que es el comedor. En este caso, por ejemplo, acá en el IND, le hacemos el seguimiento y control en el IND. Mira, tienes que comer más proteína porque está muy baja de masa muscular, o simplemente te hacemos un déficit calórico para poder intervenir en la pérdida de grasa. O sea que cuando el atleta llega al comedor, ellos ya conscientemente deben saber sus porciones. Exactamente. Porque el señor que le sirve le puede servir lo que... Claro, lo que desee. y ya eso vale mucho también en el tema del atleta. La conciencia. Su inteligencia emocional, literalmente. Porque hay muchos que quieren ser siempre vivos. Y es algo que yo de verdad que es la parte que no puedo entender en el deportista. O bueno, sí lo puedo entender por todo lo que es el gasto energético. Ellos solamente piensan en comer. Tú hablas con cualquier atleta y es comer. Yo tengo hambre. Y es porque gastan mucho. Yo les digo que son unos superhumanos. Porque hacen cosas que tú dices, wow, ¿cómo aguantas tanto? Y una buena alimentación influye en la parte psicológica. Claro. No solamente los atletas, sino cualquier persona. En cualquier persona. Como dije, es un punto muy neurálgico. Porque si tú la alimentación no es adecuada, vas a estar fallando siempre en algo. O vas a tener anemia, o simplemente no vas a tener las reservas para poder aguantar, para respirar. Se necesita estar bien nutrido. Entonces, o para descansar. Tienes que tener algún momento, algún buen descanso, y con eso tienes que haber comido previo. Las personas con hambre no descansan. Siempre andan en zona de alerta porque tienen hambre. Doctora, yo quiero hacerle una preguntita antes que se nos acabe el tiempo. Las redes sociales, estamos actualmente en la era de la información donde todos podemos llegar y consultar a un nutricionista, un influencer, una persona que dice que hizo un curso, y todos nos apoyamos ahí. Hasta yo incluso creo que en algún momento he agarrado alguna receta. ¿Puede ser esto confiable? ¿Podemos seguir contando con estas personas que ponen unos planes adecuados? ¿Qué pasa con esto hoy en día? No. Lamentablemente ahorita, así como puede ser una ventaja, las redes sociales también es una desventaja. Y creo que hablo por todos mis colegas, que el nivel de influencia que tienen las redes sociales ha
valga la redundancia, ha influenciado mucho a nivel mundial con respecto al tema de la nutrición. Acá todo el mundo es coach nutricional, todo el mundo es nutricionista, cuando es una carrera universitaria, una carrera de la salud, donde el cual nos debemos especializar. Una carrera de nosotros son 5 años de pregrado, tienes que especializarte, tienes que hacer cursos, tienes que hacer diplomados, para poder llegar a tener o a juzgar cómo tú estás comiendo. No solamente juzgar, es decirte cómo debes comer, ¿ok? Cómo enseñarte a comer. Un curso te puede dar herramientas, pero tú no eres quien para jugar con la salud de la persona. ¿Sí han visto consecuencias ya Claro. por seguir influencers? Sí, señor, porque, claro, porque a todos les dan la misma fórmula. Mira, a mí me prestó el no comer frutas, porque ahora las frutas están satanizadas para todo el mundo. No puedes comer fruta, la fruta. Cuando la fruta es la mayor parte que te puede dar las vitaminas y minerales y la fibra que no la encuentras en todos lados. Entonces no las recomiendo para nada. Todos deben ir a un nutricionista. Nosotros somos las únicas personas indicadas para enseñar a comer. Nosotros no estamos para quitarle comida a nadie ni para darle comida de más. Enseñar a comer simplemente a tu requerimiento calórico. Bueno, entonces en tal sentido, nosotros ahora vamos a exponer las redes sociales de la doctora para que se comunique el público con usted, para que toda la población del karate que la está viendo pueda interactuar con usted, pueda tener una cita. Algunos la verán aquí en el IND, otros lo verán de manera privada, pero para que instruya a nuestra comunidad de cómo comer. Y todas las que quieren adelgazar y verse bien, también tendrán que ir con la doctora para que la Abusador. instruya. Quedamos picados aquí, esto no hemos podido evitarlo, hay mucha tela que cortar. Muchísimas gracias, Elianis, por a ustedes. acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa de El Karate es para todos. Todos los domingos por Meridiano TV a las 11:30 de la mañana. Vamos a pararnos para hacer la entrega formal, una tancita. Para que tomes agua, pero café primero de la mañana no. Sin azúcar. Sin azúcar. Gracias.